justo cuando empezaba la carrera espacial, y mientras todo el mundo tenía los ojos puestos en los hombres que se preparaban para ir a las estrellas, se estaba escribiendo otra historia, en secreto. Es una historia de ambición, de pruebas casi imposibles y de un sueño que al final se quedó en tierra. Hoy vamos a conocer esa historia. Y esta es la pregunta clave de todo esto. Porque, a ver, no es solo una idea en el aire, no es una fantasía. De hecho, estuvo increíblemente cerca de ser una realidad. Bueno, vamos a desglosar esto un poco, porque mientras la NASA presentaba con bombo y platillo a sus astronautas, los famosos Mercury 7, había otro proyecto en marcha, uno mucho más silencioso y lejos de las cámaras. Y aquí está el detalle clave, ¿eh? Este no era un programa oficial de la NASA, fue una iniciativa privada, pero ojo, estaba dirigida por el mismísimo médico que ayudó a diseñar las pruebas para los astronautas del programa Mercury. Él tenía una pregunta simple pero potente. ¿Podrían las mujeres igualar o quizás superar a los hombres? Y bueno, aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. El Dr. Lovelace, que era el visionario, Jerry Cobb, la pionera absoluta, la que abrió el camino, y Wally Funk, la más joven y audaz de todas. Juntas eran parte de un grupo que la propia Jerry Cobb bautizó como las FLATs, que es un acrónimo en inglés de First Lady Astronaut Trainees, o sea, las primeras damas astronautas en entrenamiento. Ahora pasemos a la parte más intensa, porque no bastaba con querer ir al espacio, no. Estas mujeres tuvieron que demostrar que de verdad tenían lo necesario. Y para eso, soportaron algunas de las pruebas físicas y psicológicas más duras que se hayan diseñado. Y lo que se ve aquí es apenas una probadita de lo que aguantaron. Pensemos un segundo en lo del agua helada en el oído para medir qué tan rápido se recuperaban del vértigo. Wally Funk, por ejemplo, duró más de 10 horas en un tanque de privación sensorial. Rompió un récord. Fue algo brutal, de verdad. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues algo asombroso. Las mujeres que lograron pasar estas pruebas quedaron clasificadas en el 2% superior de todos los candidatos astronauta, contando hombres y mujeres. O sea, no solo estaban a la altura, en muchos aspectos eran mejores. Y Jerry Cobb es el ejemplo perfecto de este nivel de excelencia. Fue la primera en presentarse a las pruebas y las superó todas, una tras otra. Se había consolidado como una candidata de élite, sin importar cómo se le midiera. Parecía que el camino al espacio estaba despejado. Pero justo cuando estaban tan cerca de lograrlo, el sueño se paró en seco. Esta es la parte de la historia donde todo ese optimismo choca de frente con la dura realidad de la época. Imaginen la decepción. Estaban a solo días de la última etapa. Algunas incluso ya habían renunciado a sus trabajos para prepararse. Y de repente llega un simple telegrama. Se acabó. Sin más explicaciones. Fin de la historia. Y para entender la mentalidad que enfrentaron, esta cita del legendario astronauta John Glenn es reveladora. La dijo durante una audiencia en el Congreso para discutir el tema. Básicamente, no era una cuestión de capacidad o de habilidad, sino de una idea fija sobre cuál era el lugar de la mujer en la sociedad. Y esta resistencia venía desde las más altas esferas del poder. Cuando un intento de apelar la decisión llegó hasta el escritorio del entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson, su respuesta fue tajante, definitiva. La puerta al espacio para ellas se había cerrado con candado. Entonces, ¿por qué cancelaron realmente el programa? Aquí la historia tiene dos versiones muy distintas, y es súper importante entender ambas para tener el panorama completo de lo que pasó. A ver, aquí tenemos las dos perspectivas. Por un lado está la narrativa de la injusticia, mujeres súper calificadas que superaron las mismas pruebas que los hombres, pero fueron bloqueadas por puro prejuicio. Y por el otro lado tenemos la justificación oficial de la NASA. No cumplían un requisito que era clave, ser pilotos de prueba de jets militares, una profesión a la que, por cierto, no tenían acceso. Y este dato es fundamental para entender el contexto. La orden venía directamente del presidente Eisenhower. Él había establecido que los astronautas debían ser pilotos de prueba militares. Y como a las mujeres se les prohibía hacerlo, pues, según las reglas oficiales, quedaban automáticamente fuera, sin importar lo talentosas que fueran o los resultados de las pruebas de Lovelace.
Pero que les hayan negado el sueño del espacio no significa que su historia termine ahí. Para nada. De hecho, lo que estas mujeres hicieron después es tan o más inspirador que lo que intentaron conseguir. Fíjense en esto. Jerry Cobb dedicó su vida a volar en misiones humanitarias en la selva amazónica. Wally Funk rompió todas las barreras y se convirtió en la primera mujer inspectora de la FAA. Demostraron que su talento y su determinación no dependían de subirse a un cohete. Y esta línea de tiempo realmente lo pone todo en perspectiva. Pasaron 20 años entre la primera mujer en el espacio, que fue una soviética, y la primera estadounidense. Pero la historia tiene un cierre increíble. En 2021, 60 años después de aquellas pruebas, Wally Funk, con 82 años, finalmente cumplió su sueño y voló al espacio. Y su legado sigue más vivo que nunca. Hoy en día, un grupo de inversión de fútbol femenino se llama Mercury 13, en honor a ellas. Su propia declaración lo resume todo. Para estas mujeres, el cielo nunca fue el límite, y su historia sigue inspirando a las pioneras de hoy. Al final, la historia de las Mercury 13 nos deja pensando en esta pregunta. En su caso, un sueño aplazado no fue un sueño que murió. Se transformó en un legado de resiliencia, de logros increíbles aquí en la Tierra, y a la vez inspiró a generaciones futuras a seguir apuntando, siempre, hacia el cielo.